Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a este evento de apertura de la oferta formativa 2020-2021, la cual está diseñada para maestros de educación básica en servicio. A continuación, procederemos a la presentación de las autoridades que nos honran con su presencia. Licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala. Doctor Homero Meneses Hernández, secretario de Educación Pública y director general de la UCED. Maestro Alberto Hernández Olivares, director de Educación Básica de UCED. Maestro Sergio Reséndiz Juárez, director de Educación Básica de CEP. Doctor Sergio Tobón, director del Centro Universitario CIFE. Maestro José Darío Álvarez Díaz, coordinador operativo del PRODEP. Maestra Consuelo Luna Ramírez, directora de Regulación Académica de la región noroeste. Maestra Adriana Goretti López Gamboa, enlace de la región centro de la Dirección General de Formación Continua, así como a las diferentes figuras educativas que nos acompañan. Ahora cedemos la palabra al maestro José Darío Álvarez Díaz, coordinador operativo del PRODEP. Maestros, buenas tardes. Es un placer compartir este espacio con ustedes. Y en primer momento quiero agradecer la presencia de las diferentes autoridades educativas que nos acompañan, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Es una satisfacción plena que en los albores del siglo XXI tome relevancia el concepto de excelencia como un concepto clave en el acontecimiento educativo. Por ello, quiero agradecerles a cada uno de ustedes la intención, el compromiso de sumarse a esta propuesta en una interpretación fiel de la política federal, así como de las instrucciones que nos ha dado la gobernadora del estado, de dar lo mejor de sí para los maestros. Hoy, el derecho constitucional que le asiste a cada uno de ustedes es que le demos una oferta formativa de excelencia. Ese es nuestro propósito fundamental en esta administración. Así como también hemos interpretado fielmente el compromiso de nuestro secretario de Educación, el doctor Homero Meneses. Por ello, el programa de formación continua ha hecho un esfuerzo muy grande por hacer una oferta educativa de excelencia, que realmente fortalezca las competencias profesionales de cada uno de ustedes. Eso es un reto que nosotros hemos asumido por parte de cada uno de los integrantes del PRODEP. Esta oferta formativa responde a las reglas de operación que nos dicta de todo lo que tenemos que hacer nosotros para que realmente la oferta educativa sea viable, pertinente y con alta calidad. Eso para nosotros es fundamental. Por ello, en esta ocasión, hay algunas cosas que son dignas de mencionar. La primera, que todos estos cursos fueron registrados en la Dirección General de Formación Continua y tienen valor curricular para la promoción vertical y horizontal. La segunda es que cada oferta formativa tiene un mapa de aprendizaje de origen para determinar cuáles son las características del proyecto de aplicación escolar. Luego, entonces, estamos tratando de hacer una oferta formativa que realmente deje una satisfacción del logro a cada uno de ustedes. Una de las razones de que hoy tengamos a un ponente, un conferenciante de altísima calidad, como es el doctor Sergio Tobón. Luego, entonces, maestros, estamos complacidos, les agradecemos su presencia y les deseamos lo mejor en este curso, para que esos aprendizajes que ustedes adquieran se reflejen en las aulas escolares y realmente los niños aprendan y los aprendizajes sean significativos, que les sirvan para la vida. Va por ello, maestros, directores, ATPs, todas las figuras educativas,
Hagamos nuestro mejor esfuerzo para que esa oferta formativa tenga un buen fin. Nuevamente reitero mi agradecimiento y estaremos muy al pendiente de todo el trayecto formativo que ustedes tengan durante esas 40 horas. Lo estaremos asistiendo a través de mesas técnicas de apoyo, así como de acompañamiento. Enhorabuena y que tengan muy buena tarde y felicidades. Gracias. Pues gracias. Procediendo con la orden del día, se presenta un mensaje por parte de la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, gobernadora constitucional del estado de Tlaxcala. Adelante. Hola a todos los maestros de Tlaxcala. Este grupo inicia su formación docente y quiero felicitarles por esa disposición, por querer siempre aprovechar lo máximo para que nuestros alumnos llegue todo ese aprendizaje. Decirles que mi gobierno va a seguir invirtiendo en cursos, que es muy importante su capacitación, que también he instruido al secretario de Educación que sea en base a su talento, a su profesionalismo, porque todo esto es muy importante para que nuestros niños sean hombres de bien, mujeres de bien para Tlaxcala. Termino diciéndoles que todo este aprendizaje llegue también a las comunidades, que no se quede nada más en el aula, sino que llegue a cada rincón de Tlaxcala. Les agradezco profundamente todo su apoyo y todo lo que están dando ustedes en nuestra nueva historia de Tlaxcala. Mil gracias. Bueno, a continuación cedo la palabra al maestro Eliud Briones Sosa con la semblanza del doctor Sergio Tobón, director del Centro Universitario CIFE. Muy buena tarde, para mí es un honor recibir y presentar al doctor Sergio Tobón, quien es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en modelos educativos y políticas culturales, globalización e identidad en la sociedad del conocimiento, con la calificación cum laude por unanimidad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI, y profesor titular en el Centro Universitario CIFE. Ha sido asesor y conferencista en 18 países de Iberoamérica en Sociedad del Conocimiento, currículo por proyectos, evaluación de competencias y ciclos propedéuticos. También ha sido asesor de la reforma educativa de varios países de Latinoamérica y asesor de más de 80 universidades en Latinoamérica, en currículo y calidad académica. Es autor o coautor de más de 33 libros de socioformación, calidad de vida, competencias y evaluación del aprendizaje, publicados en Colombia, México, Venezuela, Perú, España y Estados Unidos. Algunos de sus libros son Planeación didáctica, una perspectiva socioformativa, en el 2019. Evaluación socioformativa, Estados Unidos, Research en 2018. Ejes esenciales de la sociedad del conocimiento y la socioformación, también en Research en el 2017. Proyectos formativos, teoría y práctica, Pearsons en el 2014. Currículo y círculos propedéuticos desde la socioformación hacia un sistema educativo flexible y sistémico, Trillas, 2014. Metodología del diseño curricular, una perspectiva socioformativa, México, Trillas en el año 2013. También es autor de más de 120 artículos publicados en diferentes revistas indexadas, evaluador de varias revistas científicas y editor asociado de la revista Frontiers in Psychology, indexada en Scopus y JCR, en la sección de Psicología Educativa. Obtuvo la Medalla de Honor a la Investigación en Educación por parte de la Universidad Anáhuac en el 2012. Tiene 4 doctorados honoris causa
por parte de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del Perú, por sus investigaciones en socioformación. El doctorado honoris causa por la Universidad Federico Villarreal del Perú, en el ámbito de la reforma educativa en Latinoamérica. El doctor honoris causa por la Universidad de Cuautitlán Izcalli de México por sus contribuciones a la transformación de la educación, y el doctor honoris causa por la Alianza Internacional ACASA, Marruecos, México y el mundo, soportado por la IFCH, que es el Foro Internacional de Creatividad y Humanidad de Marruecos, por las contribuciones a la educación. Asimismo, posee el reconocimiento Personas Extraordinarias en Educación, entregado por la CONEDUC, México, en el año 2017. Es un gusto recibirlo, doctor. Adelante. Bueno, con esta semblanza nos honra con su intervención magistral el doctor Sergio Tobón, director del Centro de Iniciativas de Formación y el Empleo CIFE Universitario. Adelante, doctor. En el marco del modelo educativo híbrido, un maestro en México de educación básica me envió su planeación cuando la Secretaría de Educación Pública en este ciclo escolar estableció este modelo. Entonces el profesor me envió su planeación para una retroalimentación. Lo que yo hice, más que una retroalimentación, fue enviarle un mapa de aprendizaje para que el mismo maestro se autoevaluase y con base en ello determinase cuáles serían las acciones a implementar en su planeación didáctica para hacer realidad el modelo educativo híbrido. Pues bien, el profesor se autoevaluó y estableció una serie de mejoras en su planeación didáctica. Y una de las mejoras fue abordar la clase invertida. Precisamente es el tema que les voy a compartir de manera sintética en el día de hoy, y espero que con estos elementos ustedes también puedan autoevaluar sus prácticas pedagógicas en este momento y con base en esa autoevaluación implementen al menos alguna acción de mejora. El resultado de aprendizaje que buscamos es mejorar o implementar la clase invertida dentro de lo que es el modelo educativo híbrido que actualmente se está llevando a cabo. Obviamente, si ustedes ya están en una educación 100% presencial, pues también la clase invertida les va a ser de mucha ayuda. O si todavía tienen alguna dificultad para las clases presenciales. Porque la clase invertida se aplica en todos los ámbitos educativos. Educación a distancia, educación virtual, educación presencial, educación semipresencial o el modelo educativo híbrido tal y como lo propone la Secretaría de Educación Pública. Todo dentro del marco de una evaluación continua que nos permita mejorar. Dicho esto entonces, les voy a compartir la planeación que me envió el maestro. Veamos cómo es la planeación para que ustedes también detecten al menos algún aspecto de mejora. Esta planeación fue para la primaria A, que corresponde a los grados 4, 5 y 6 de primaria. En este caso específico fue para el grado sexto, la asignatura de español, con este producto integrador, informe escrito. Pues bien, la planeación del profesor fue esta. Atentos, por favor. Esta fue la planeación. Te las voy a leer porque luego vamos a hacer un ejercicio interactivo para identificar cuál es el principal aspecto que hay que mejorar. Miren ustedes, la planeación tiene como título el siguiente: los textos escritos, el aprendizaje esperado. Elabora un informe escrito para informar de la resolución de un problema con base en la gramática. El producto esperado es que los estudiantes elaboren un informe escrito. Luego, esta planeación tiene 3 momentos: apertura, desarrollo y cierre. Y estos 3 momentos se van a llevar a cabo durante las 8 sesiones que se proponen.
En estas 8 sesiones se va a aplicar el modelo educativo híbrido de la siguiente manera. Miren ustedes cómo lo propone el profesor. Tiene que salir ¿Se escucha un ruido aquí? Sí, doctor Sergio, hay un micrófono, me parece abierto. No sé si el administrador nos pudiese apoyar en apagar ese micrófono para que... Sí, gracias, muy amable. Perfecto. Muy bien. Entonces, miren ustedes lo interesante de esta planeación para la educación híbrida que ha establecido el profesor para este ciclo escolar. 3 momentos que se van a llevar a cabo en estas 8 secciones. En la apertura se comienza con una sesión presencial que hace el maestro. Y allí en la sesión presencial les presenta la secuencia didáctica. Luego los estudiantes en educación a distancia, es decir, en su estudio independiente, van a hacer un ejercicio de saberes previos en la aplicación Kahoot, que es muy similar a Quizzes, que es la que vamos a utilizar en el día de hoy. Y allí les hace esta pregunta: ¿cuáles son las partes de un informe escrito? Luego en el desarrollo, el profesor tiene una clase presencial y en esta clase presencial les explica los tipos de los informes escritos. Luego, en el estudio independiente o en la educación a distancia, los estudiantes analizan la estructura de un informe escrito con base en un ejemplo. Luego los estudiantes van a una sesión presencial y allí se trabajan las características de los informes escritos. Y finalmente, los estudiantes en educación a distancia, es decir, en su trabajo independiente, van a elaborar un informe escrito. En el cierre, en el estudio independiente de los estudiantes, se va a mejorar y socializar el informe escrito y finalmente se va a tener una sesión presencial con el docente. Y aquí en la sesión presencial, el maestro va a calificar el informe escrito con una rúbrica. Muy bien, este es el plan de trabajo que me envió el profesor y que yo le invité a que autoevaluara con un mapa de aprendizaje. Entonces, lo que vamos a hacer enseguida es hacer un ejercicio en la plataforma de quizzes.com, que yo ya lo tengo listo, para que ustedes identifiquen el aspecto a mejorar. Entonces, aquí damos hacer el ejercicio de ritmo del instructor para que vayamos todos al mismo tiempo. Vamos a configurar este ejercicio, como es normal en este tipo de aplicaciones. Le voy a quitar la música y vamos a colocar que el sistema les cambie el nombre a ustedes para proteger vuestra identidad. Entonces todos pueden hacer el ejercicio y no van a aparecer vuestros nombres reales, porque la aplicación se los va a cambiar. Aquí quedó configurado. Entonces damos continuar. Aquí ya se configuró el ejercicio. Vamos a compartirles a ustedes el link por este medio de Zoom para los que están aquí en la plataforma y también en YouTube. Entonces, permítanme por favor un momentico. Les vamos a ir compartiendo. Ahí dentro de poco ya les va a aparecer el link para que ustedes puedan ingresar. El equipo les va a compartir este link en YouTube. Y los que están aquí en este espacio ya pueden dar clic en el link que está en el chat. Dan clic allí e ingresan de inmediato. Miren que ya tenemos varias personas. Muchas gracias por ingresar. Excelente. Ya llevamos 10 personas. Perfecto. Está aumentando. Muy buena la participación. A lo que lleguemos a unas 30 iniciamos. Bueno, parece que vamos a sobrepasar las 30. Bueno, ya esto está superando las expectativas. Muy bien, invito a todos a que participen, por favor, para que vivan una pequeña experiencia de lo que es gamificación, que hay que integrarla en la actualidad a las diferentes actividades que hacemos. Nosotros en CIFE estamos dedicados a desarrollar metodologías basadas en la gamificación, en la clase invertida, en el aprendizaje híbrido, en el aprendizaje adaptativo, para que los estudiantes participen más y así logren mejor los aprendizajes esperados. Pues bueno, sobrepasamos todas las expectativas, llevamos 140 personas. Excelente. Entonces ya damos iniciar. Es un pequeño ejercicio porque el tiempo realmente es muy corto. Damos iniciar.
Y aquí vamos a identificar entonces cuál es el principal vacío que tiene esta planeación didáctica que nos compartió el profesor. Entonces aquí está la planeación didáctica nuevamente. Ustedes pueden ampliarla haciendo clic allí o la pueden quitar. Y tenemos estas opciones. Faltan las actividades de aprendizaje, falta la evaluación, falta el desempeño, falta un reto del contexto o falta un producto. ¿Cuál creen ustedes que es la principal área de oportunidad en esta planeación que hizo el maestro? Entonces, si ustedes necesitan volver a ver la planeación, simplemente dan clic y la planeación se extiende, se vuelve más grande y ahí pueden revisarla. Falta 1 minuto con 10 segundos. ¿Cuál es para ustedes la principal área de oportunidad o el principal aspecto que hay que mejorar? Muy bien. Veamos cómo va la participación. Excelente. Llevamos 101 participaciones. Muy bien. Miren que cuando ustedes van ingresando a la aplicación, el sistema les otorga un nombre distinto y a la vez les asigna un avatar. Esos dos elementos son muy importantes en la gamificación. De hecho, vamos a brindar un curso especial sobre gamificación para los maestros de Tlaxcala dentro de la convocatoria que se está haciendo, donde se va a trabajar con ejemplos cómo aplicar la gamificación con los estudiantes. Lo mismo que tenemos un curso especial sobre clase invertida, también para los maestros de Tlaxcala, dentro de lo que es la convocatoria del PRODE. Muy bien, se va a terminar ya el tiempo, faltan 10 segundos. Pero aquí en esta conferencia les voy a mostrar de manera sintética los elementos esenciales para que ya mismo mejoren en la aplicación de la clase invertida. Muy bien, se ha terminado el tiempo. Aquí tenemos la tabla de líderes, que es muy importante en la gamificación. Y aquí tenemos la retroalimentación. Miren, la respuesta correcta es falta un reto del contexto. Esta es la principal área de oportunidad de la planeación didáctica que nos comparte el maestro. No faltan las actividades de aprendizaje. Aquí están las actividades de aprendizaje. Por ejemplo, ver un video sobre cómo se construyen los párrafos. Eso es una actividad de aprendizaje. Redactar un informe escrito con base en un ejemplo. Es otra actividad de aprendizaje. Entonces, no faltan las actividades de aprendizaje. ¿Falta la evaluación? Tampoco falta la evaluación. En la planeación didáctica se está diciendo que hay una evaluación al final con base en una rúbrica. Lo que falta es la evaluación formativa, eso sí. Falta la evaluación formativa, falta la evaluación continua, pero la evaluación como tal sí está. Solo que es la evaluación tradicional. Bien. Entonces, no falta la evaluación, falta el desempeño tampoco, porque ahí se está indicando el aprendizaje esperado. ¿Falta un producto? Tampoco falta un producto, porque se está indicando que los estudiantes van a entregar un informe escrito. Entonces, ¿cuál es la correcta? Falta un reto del contexto. ¿Por qué falta un reto del contexto? Porque falta un problema. Falta la vinculación con el mundo de la vida. Aquí en esta planeación se les está pidiendo a los estudiantes un informe escrito. ¿Pero para qué un informe escrito? Esto es lo que necesitamos fortalecer en la educación básica. Que lo que hagamos sea con base en problemas del mundo de la vida. Entonces, en esta planeación falta abordar un problema del mundo de la vida, como la prevención del COVID-19, el buscar que todos los integrantes de la familia se vacunen contra el COVID-19, buscar prevenir el estrés en la familia, mejorar el ámbito familiar a nivel de la convivencia y de la disposición de los espacios. Evaluar cómo se está llevando a cabo la alimentación e implementar mejoras en la alimentación. Hacer un plan de ahorro para que los poquitos ingresos que se tengan o los muchos ingresos pues se manejen bien. Ayudarle a los padres a hacer un plan de ahorro. Ayudar a que los padres se capaciten para que tengan un mejor empleo y así sucesivamente. Eso falta en esta planeación y eso es muy importante para lograr que los estudiantes se motiven y desarrollen los aprendizajes esperados. Entonces,
en toda planeación hay que buscar que haya un reto del contexto, es decir, resolver un problema del mundo de la vida. Eso no está en esta planeación y es la principal área de oportunidad, junto con lo que es la evaluación formativa, que también hay que mejorar. Dicho esto, entonces, retomemos la presentación. Vamos a entrar en detalle sobre qué es la clase invertida. Pero para poder entender la clase invertida, necesitamos comprender qué es la clase tradicional. ¿Y qué es una clase tradicional? Yo creo que todos los que estamos aquí hemos vivido en uno u otro momento la experiencia de una clase tradicional. La clase tradicional se caracteriza porque empieza y finaliza con el docente. Empieza con el docente cuando el docente comparte su secuencia didáctica y expone los contenidos. Luego responde las dudas de los estudiantes y finalmente les asigna tareas o ejercicios a los alumnos para que las realicen por fuera de la escuela. Esto es lo que caracteriza una clase tradicional. La clase invertida invierte este esquema. Entonces veamos cómo funciona la clase invertida para que tengamos una mejor comprensión. En la clase invertida ya no se inicia ni se termina con el docente, sino que se invierte el proceso y se inicia y se termina con el estudiante. Por eso se denomina clase invertida, porque se invierte el orden. Veámoslo de manera más clara con esta diapositiva. Clase invertida. Antes de la clase, los estudiantes revisan videos, estudian el libro de texto, revisan historias, se autoevalúan en los saberes previos, con el fin de apropiarse de los conceptos. Y se espera que más o menos sea un 80% de apropiación de conceptos antes de las clases presenciales. Pero mientras se va logrando esta cultura, se espera que se vaya iniciando con un 10, luego que se aumente un 20, luego a un 40, luego a un 50, hasta que se llegue a un 80. Porque no podemos esperar que de la noche a la mañana los estudiantes se preparen muy bien antes de las clases presenciales y dominen el 80% de los contenidos. Pero esa es la meta en la clase invertida. Entonces, llegan los estudiantes a la clase y ¿qué es lo que hace el profesor? El profesor hace una mediación para que los estudiantes se enfoquen en hacer ejercicios prácticos. Y a medida que hacen ejercicios prácticos, aborda también la parte de los contenidos, resuelve dudas, busca que los estudiantes se autoevalúen y coevalúen y con esto mejoren. Pero la mayor parte de la clase se enfoca en lo práctico. Y después de la clase, los estudiantes deben hacer nuevas lecturas, complementar con videos, participar en videojuegos o hacer tareas de aplicación que fortalezcan lo que se abordó en la clase presencial con el docente. Esta es la clase invertida, tal y como se conoce tradicionalmente. Entonces, en síntesis, la clase invertida empieza con el estudiante, porque el estudiante debe preparar el aprendizaje antes de ir a la clase presencial, leyendo los materiales para apropiarse de los conceptos. En la clase presencial, lo que se hace es realizar ejercicios de aplicación con el apoyo del docente. Y después de la clase, se busca fortalecer lo que se abordó en la clase presencial. Sin embargo, hay otra manera de abordar la clase invertida, que es la clase invertida socioformativa, que es la que nosotros trabajamos en CIFE. Pero para esto es importante entender qué es la socioformación. La socioformación es un nuevo modelo pedagógico que se ha venido desarrollando en Latinoamérica con las contribuciones de maestros, directores, investigadores, personas de la comunidad y líderes sociales.
Y es un modelo pedagógico que busca superar los vacíos de los modelos pedagógicos tradicionales como la pedagogía académica, el conductismo, el constructivismo, el socioconstructivismo, como también de modelos pedagógicos más recientes como son el conectivismo, el aprendizaje invisible, la pedagogía cultural, etc. ¿Qué aporta la socioformación? Que la socioformación se enfoca en trabajar con base en retos del contexto. ¿Para qué? Para lograr el desarrollo social sostenible. De una manera más concreta, en la socioformación buscamos que los estudiantes logren los aprendizajes esperados que están en el currículo resolviendo problemas de la comunidad. Y en esos problemas de la comunidad está el ambiente. ¿Cómo? Mediante la colaboración, con base en proyectos transversales y trabajando siempre lo socioemocional. Entonces, para nosotros en la socioformación, lo socioemocional es transversal. Y los maestros que estamos en esta línea, siempre nos estamos preparando en lo socioemocional y en la ética como un elemento importante a trabajar en todas las asignaturas. Así lo hacemos los maestros en CIFE cuando estamos trabajando con nuestros propios estudiantes o apoyando a otros maestros en este cambio. Ahora bien, ¿cómo se entiende un reto? Un reto de manera sintética es poder resolver un problema que esté en la comunidad, pero no de cualquier manera, sino con análisis crítico y con flexibilidad. Eso es un reto. De manera sintética, un reto es resolver un problema que ayude a mejorar las condiciones de vida y a cuidar el ambiente. Ahora bien, dicho esto, veamos entonces cómo es la clase invertida socioformativa. La clase invertida socioformativa también tiene estos tres momentos: antes de la clase, durante la clase y después de la clase. O antes de la sección, durante la sección y después de la sección. Pero ¿cuál es la particularidad de este enfoque? Es que se trabaja con base en problemas del contexto. Esta es la particularidad. Ahora bien, ¿qué es el modelo educativo híbrido? Ya ustedes han recibido información sobre el modelo educativo híbrido y de hecho es lo que la SEP nos sugirió trabajar durante este ciclo escolar 2021-2022. Entonces estoy seguro que muchos de ustedes ya están trabajando con el modelo educativo híbrido con alguna de las opciones que tiene este modelo. En términos generales, el modelo educativo híbrido plantea que se deben articular actividades presenciales con actividades a distancia. Y en este proceso hay que brindarle tutoría a aquellos estudiantes con mayores dificultades, con mayores problemas. Entonces, hay muchas maneras de hacer esta articulación de lo presencial con el trabajo virtual o a distancia. Y una forma de hacerlo es implementar la clase invertida para que la educación híbrida realmente nos ayude a lograr los aprendizajes esperados fundamentales para la vida. Combinando diferentes recursos, buscando que los estudiantes estudien en un marco de prevención y con seguridad y ante todo buscando favorecer la convivencia y la colaboración. Dicho lo anterior, hay una serie de aplicaciones tecnológicas importantes que nos ayudan a implementar la clase invertida en la educación híbrida. Pero tengan en cuenta esto: no es necesaria la tecnología para implementar la educación híbrida. La educación híbrida perfectamente se puede aplicar
sin ningún recurso tecnológico, lo mismo que la clase invertida. Sin embargo, si tenemos acceso a la clase, a la tecnología, lo que se sugiere es que empleemos videos y videos interactivos como un recurso clave, y que esto lo articulemos con redes sociales para el aprendizaje, con foros participativos y con la gamificación. La gamificación es introducir los principios del juego para lograr aquellos aprendizajes que más se les dificulten a los alumnos. Entonces, la gamificación es altamente recomendada cuando los aprendizajes esperados son difíciles para muchos estudiantes, por ejemplo, aprendizajes esperados de lectoescritura o de cálculo. Ahí es donde más debemos aplicar la gamificación. Y otras estrategias, por ejemplo, quizzes, que es la que estamos utilizando en el día de hoy, Kahoot, Socrative, etc. O también realizar videos interactivos con aplicaciones como Edpuzzle, porque los videos interactivos posibilitan que los estudiantes participen a medida que van viendo el video. Y esto facilita el logro de aprendizajes esperados. Muy bien, pero también podemos trabajar perfectamente sin tecnología. ¿Qué tipos de actividades se recomiendan? Básicamente, nosotros recomendamos 8 tipos de actividades que se pueden trabajar en cualquier hora. Actividades de sensibilización, actividades para acordar el plan de trabajo con los alumnos, actividades de análisis de saberes previos, gestión del conocimiento con base en la lectoescritura, análisis de ejemplos, aplicaciones en problemas reales del contexto de la comunidad, buscar que los estudiantes mejoren su producto 1, 2, 3 o 4 veces hasta lograr el aprendizaje esperado o los aprendizajes esperados, y finalmente que compartan su producto y el proceso que han seguido para lograr el producto. Que compartan el producto con sus pares, con su familia, con su comunidad, a través de distintos medios. Estas son las actividades esenciales que proponemos en la socioformación, y de manera transversal está la colaboración, el desarrollo socioemocional y el trabajo interdisciplinario entre los maestros. El profesor que me envió la planeación que ustedes ya revisaron, la mejoró con base en un mapa de aprendizaje que nosotros le compartimos. Pero hago un paréntesis, si ustedes no saben qué es un mapa de aprendizaje, en varios de los cursos que nosotros les vamos a compartir en el marco de la formación continua en Tlaxcala, vamos a utilizar mapas de aprendizaje y allí se van a dar cuenta de lo que es un mapa de aprendizaje. Entonces, les dejo allí lo que es un mapa de aprendizaje. Veamos cómo el profesor mejoró su planeación didáctica. Fíjense, esta es la primera mejora. Entonces es posible que todavía encontremos áreas de oportunidad, porque lo que uno busca es que un producto realmente se mejore a partir de 2, 3 o 4 oportunidades de mejora, y eso mismo hay que aplicarlo con los estudiantes. Les comparto el ejemplo y ya con esto terminamos. Muy bien, el proyecto formativo es para el grado 6º de primaria, recordemos, primaria alta, español, y el producto integrado en un informe escrito. Y veamos cómo quedó la planeación. Esta es la planeación inicial. Vamos a la nueva planeación, título. Miren el título que se tenía antes, elaboración de un texto escrito. Así era el título. Miren ahora el nuevo título. ¿Cómo podemos prevenir un nuevo pico del COVID-19 en México? Que es uno de los riesgos que tenemos. Aunque pasemos a un semáforo verde, tenemos que seguir cuidándonos. Varios países llegaron también a un semáforo verde y hoy día están en un nuevo pico de la pandemia. Entonces, no hay que rebajar las medidas de protección frente al COVID. Muy bien, y de eso se trata este proyecto formativo. Fíjense que ya no es elabore un texto, eso no dice nada. Los estudiantes necesitan títulos apasionantes que les generen curiosidad, que los atrapen.
Y el reto es prevenir un nuevo pico de infección por COVID-19. Miren que el aprendizaje esperado sigue siendo el mismo. Elabora un informe escrito aplicando las normas de la gramática. Tampoco se ha cambiado el producto, es un informe escrito que el profesor planteó en función del diagnóstico del grupo que hizo al inicio del ciclo escolar. Y luego tenemos los 3 momentos: apertura, desarrollo y cierre. Solamente me voy a quedar con la apertura. Apertura. Fíjense que ahora el trabajo comienza con el estudiante. Antes el trabajo comenzaba con el docente, ya no. Toda la planeación comienza con el estudiante, que en su trabajo a distancia va a haber un video de sensibilización sobre la importancia de prevenir un nuevo pico en la infección por COVID-19. Y con base en esto va a estudiar un podcast, es decir, un audio del profesor donde se describe el proyecto que va a realizar. Y junto a esto realiza un análisis de saberes previos en la plataforma de Kahoot, que es muy similar a Quizzes. Fíjense, esto lo hace en la educación a distancia. Entonces ya con esto va la educación presencial, con el maestro en la escuela. ¿Y qué es lo que hace el maestro en la escuela? Lo que hace es pedirle a los estudiantes una reflexión sobre cómo podemos prevenir el COVID-19, aclara el proyecto y complementa el análisis de saberes previos pidiéndole a los alumnos un pequeño informe escrito sobre cómo se está previniendo el COVID-19 en este momento en las familias de los alumnos, para que con base en este informe escrito se pueda detectar cuál es el nivel de redacción que tienen los alumnos, cómo escriben las oraciones, cómo conectan las oraciones entre sí, cómo articulan la oración principal con las oraciones secundarias, cómo utilizan la puntuación, cómo utilizan la gramática que deben tener para el grado sexto, y así sucesivamente. Luego tenemos la apertura, que también comienza con educación a distancia, es decir, con el trabajo del estudiante, y finalmente el cierre, donde los estudiantes elaboran un informe escrito y lo socializan. Pues bien, esta es la mejora que hizo el profesor. ¿Con base en qué? Con base en un mapa de aprendizaje. Entonces los mapas de aprendizaje son fundamentales y ya ustedes tendrán la oportunidad para conocerlos. Finalmente, les quiero invitar a que revisemos, lo que corresponde, perdón, a lo que es el aula invertida. Entonces les voy a compartir ya el último ejercicio para que ustedes se autoevalúen. ¿Cuál es el grado de comprensión de lo que es el aula invertida? Y con esto finalizamos. ¿Qué es el aula invertida? Disculpe. ¿Qué es para ti la clase invertida o el aula invertida? Entonces les invito a participar para que nos autoevaluemos sobre cuál ha sido nuestro grado de comprensión de esta pequeña exposición sobre clase invertida. Y estas son las opciones que tenemos. ¿Qué es para ti la clase invertida? Por favor, participen. Opción 1, primero está la evaluación y después las actividades de aprendizaje. Opción 2, se empieza por la práctica y después está la teoría, buscando el aprendizaje significativo. Opción 3, antes de la clase el estudiante se apropia de los saberes y en la clase el docente busca la profundización. Opción 4, es empezar con un problema y después abordar los elementos teóricos. Opción 5, es aplicar la tecnología más que las actividades presenciales, con base en el trabajo con retos. Muy bien, entonces les invito a que por favor seleccionen la opción correcta. Ya llevamos 40 participaciones, les invito a todos a que participen. Faltan 40 segundos y con esto nos vamos a autoevaluar.
¿Cuál fue nuestro grado de comprensión? Esperemos que más o menos sea un 70%. Esa es la meta. Un 70%. Vamos a ver si lo logramos y si no lo logramos, lo vamos a seguir trabajando en otros espacios. Ya les había indicado que tenemos un curso muy especial sobre clase invertida que vamos a iniciar dentro de la oferta de formación continua de Tlaxcala. Y le agradecemos mucho a la Secretaría de Educación de Tlaxcala por habernos considerado para este curso. Lo mismo que un curso especial sobre gamificación y otro sobre planeación didáctica en los cuales estaremos trabajando estos elementos. Bien, se está terminando el tiempo, se terminó. Perfecto, vamos entonces a revisar la retroalimentación. Muy bien, esta es la retroalimentación. Muy bien, nos fue bastante bien, la mayoría acertó. La opción correcta es esta. Antes de la clase, el estudiante se prepara en los conceptos y en la clase presencial hace, ante todo, aplicaciones con el docente. Eso no quiere decir que en las clases presenciales no se trabajan los conceptos, también se trabajan, pero en menor medida. Y se busca que paulatinamente los estudiantes tengan una mayor responsabilidad para que antes de las clases revisen el libro de texto, revisen videos, hagan videojuegos, etc. Muy bien, muchas gracias a todos por la participación y si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Invitamos a nuestros participantes a poder hacer unas preguntas. Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat de Telmex. Sí, hay una pregunta. Sí, si la pueden visualizar por ahí, Ramón, por favor. Sí, ¿quién está? Doctor, dice, ¿qué se puede hacer si los alumnos no se preparan antes y cómo mejorar la participación de ellos? Para la aplicación de clase híbrida se debe tener antes un concepto previo. ¿Qué pasaría si el alumno no cumple con los requisitos básicos? Ajá. Eso es lo esperable. O sea, en la clase invertida, eso es lo esperable, que los estudiantes, que muchos y sobre todo después de esta pandemia,
No, después de esta pandemia, no, sobre todo en el marco de esta pandemia. Lo esperable es que un porcentaje importante de estudiantes no se prepare antes de las clases, no tenga los conocimientos previos, tenga dificultades para la lectura. Entonces, los maestros ya tenemos que tener esto. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Primero, buscar que las actividades previas vayan a ir aumentando, vayan en aumento de manera progresiva. Es decir, que se comience, por ejemplo, revisando un pequeño video de 1 minuto. En la siguiente clase, un video un poco más largo. En la siguiente clase, pueden ser 2 videos de 2 minutos, de 1 minuto cada uno. Y si vamos viendo que va aumentando la participación de los alumnos en las actividades antes de la clase presencial, entonces ya podemos decirles, bueno, léete media página del libro de texto. Y eso lo complementas con un video de 2 minutos, o de 3 minutos, o de 4 minutos. Y así, o menos de media página, puede ser un pequeño párrafo de 5 o 6 líneas. Y entonces tenemos el resto del ciclo escolar para ir aumentando de manera paulatina. Y tenemos que empezar por actividades atractivas. No les podemos decir mañana que se lean 20 páginas del libro de texto. O todo el apartado de operaciones con números fraccionarios. O todo el apartado de cómo se hace una reseña. No. La clase invertida se implementa con actividades antes de las clases que vayan de menor a mayor y que sean interesantes y atractivas. Y a medida que se vaya generando cultura, entonces se van a ir introduciendo actividades que requieren más concentración, más análisis, como por ejemplo la lectura de documentos. Y en segundo lugar, esto tiene éxito si lo llevamos a la práctica y no desfallecemos y no abandonamos la metodología con la primera dificultad que nos encontremos, porque vamos a encontrar múltiples dificultades. Si somos coherentes durante todo el ciclo escolar, les aseguro que en el ciclo escolar 2022-2023 habremos mejorado en la autonomía. Y que en este ciclo escolar, con la clase invertida, tendremos mayor impacto en los aprendizajes esperados fundamentales para la vida. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta a cargo del maestro Emanuel Hernández. Pregunta: ¿cuál sería la mejor opción si el alumno no tiene el acceso a ver los videos o material que se le pase con anterioridad para prepararse para la clase? Así es. Sí, recordemos que esto lo tenemos que hacer en el marco del diagnóstico integral de la escuela y del aula que hacemos al inicio del ciclo escolar. Diagnóstico con el cual se construye el proyecto educativo. Entonces, ya con base en este diagnóstico, nosotros tenemos que identificar cuál es el nivel de acceso a la tecnología. Y con base en ese diagnóstico, entonces tenemos que tener distintas opciones. Si hay estudiantes que no tienen acceso a la tecnología, entonces tienen que tener materiales impresos, al menos una guía impresa. Y entonces las actividades antes de las clases presenciales deben ser con base en la guía impresa u otros materiales complementarios que no requieran de la tecnología. Muchas gracias, doctor. Tenemos también la participación del maestro Omar Alejandro Hernández Medina. Pregunta:
¿Qué tipo de actividades sugiere para realizar en el aula que no conlleve riesgo de contacto tan directo entre los alumnos y alumnas? Gracias. A ver, dentro del marco de lo que es la clase invertida, necesariamente tenemos que hacer una actividad colaborativa o de interacción, porque si no, no tiene entonces sentido. O sea, recordemos que una de las mayores justificaciones para ir a las aulas es que los estudiantes puedan interactuar, puedan convivir. Porque si es para llevarlos a las aulas y tenerlos allí a cada uno separado y tenerlos separados en filas, que no puedan hablar entre ellos porque se pueden transmitir el COVID, pues no tiene mucho sentido y no se estaría aplicando la clase invertida. Porque la clase invertida implica que un importante porcentaje del tiempo del aula se oriente a actividades prácticas y dentro de esas actividades prácticas necesariamente debe haber colaboración. No todo el tiempo, sino en algún momento. Por ejemplo, la coevaluación o la tutoría entre pares. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando eso se lleve a cabo, pues se tengan las medidas de seguridad, ya sea dentro del aula o en el patio, con el cubrebocas y manejando la sana distancia, que es lo que está establecido. Pero en la clase invertida no hay como tal actividades para prevenir el COVID-19. Eso sí lo tengo que dejar claro. O sea, las normas de prevención para prevenir el COVID-19 ya están establecidas. Y hay que seguirlas con la clase invertida. Espero no generar confusión en eso. Correcto, doctor. Mire, ya hay varias preguntas. Algunas se contestan cuando usted da la explicación. Hay otras que son un poco más amplias, pero no tenemos tanto tiempo. Voy a precisar con otro par de preguntas, por favor. La maestra Guadalupe Hernández Palafox pregunta, ¿también es factible la clase invertida en el nivel de preescolar? Sí, también. La clase invertida la podemos aplicar en la educación inicial, en preescolar y en todos los niveles educativos. Efectivamente. Perfectamente, a los niños de preescolar les podemos asignar actividades para que hagan en sus hogares en compañía de los padres y otros integrantes de la familia. Gracias, doctor. Yasmín Silva, ¿el mapa de aprendizaje debe determinar el logro de desempeño del alumno, establecido el reto del contexto? Efectivamente. Eso es lo que caracteriza un mapa de aprendizaje, que identifica el desempeño que se va a lograr a partir de una contextualización y que establece niveles para ir logrando eso. Gracias, doctor. La maestra Nayeli Adriana Montiel Algredo, ¿de qué manera evitar la gamificación, que la gamificación se vuelva individualista al favorecer la competencia entre pares? Aplicando la gamificación con un modelo pedagógico que se base en la colaboración, como en la socioformación. En la socioformación trabajamos la gamificación, pero no ponemos a competir a los estudiantes, sino que ponemos a los estudiantes a colaborar entre ellos para superar retos, para resolver problemas a través de misiones. Y así es como lo vamos a trabajar en el curso especial de gamificación que vamos a dictar en Tlaxcala. Gracias, doctor. Mire, por último, tenemos la intervención del maestro Maclo Rosales. ¿Qué ámbitos del quehacer docente se deben fortalecer para trabajar bajo el esquema de la clase invertida? Muy bien. Se debe fortalecer lo que tiene que ver con el abordaje de retos del mundo de la vida, como lo hizo precisamente el maestro que nos compartió la planeación, con su primera versión y con la versión mejorada. En segundo lugar, hay que fortalecer el trabajo interdisciplinario,
con otros maestros. Implementar estrategias de trabajo colaborativo y cómo buscar que dentro del marco del trabajo colaborativo se prevenga el COVID-19. También es fundamental abordar la evaluación formativa con base en mapas de aprendizaje. Muchas gracias, doctor. Mire, las preguntas las seguiremos recibiendo y se las enviaremos en su momento, por favor. Le agradecemos infinitamente su intervención. Bueno, continuando con la orden del día, de la Dirección General de Formación Continua nos acompañan la maestra Consuelo Luna, que tiene a bien de darnos un mensaje. No sé si esté por aquí ya lista la maestra Consuelo. Sí, maestro Ramón, muchas gracias. Bueno, primero quisiera darle las gracias al maestro José Darío Álvarez Díaz y a su equipo por la invitación. Este es el primer evento que ocurre en el marco de la nueva administración y pues es el arranque, maestro José Darío. Mucho éxito para su gestión y para la administración que inicia. Mucho éxito. Muchas gracias al doctor Tobón por su conferencia, fue muy interesante. Además de didáctica, esta manera de participar, estaba yo aquí leyendo y contestando y le atiné a las dos preguntas, entonces estaba yo muy contenta y dije, bueno, qué padre, porque de alguna manera, doctor, hizo de su conferencia un reto de contexto. ¿Por qué? Porque es un problema que tenemos los maestros. Aplicó un problema en específico que nos invita a resolver un problema, y un problema pues es cómo enseñar a nuestros niños, cómo darle a los contenidos un sentido de aprendizaje. Muchas veces les pedimos a nuestros alumnos que resuelvan alguna, no sé, 10 sumas, por decir algo. ¿Y por qué no mejor les planteamos un problema, una situación en donde les decimos que su mamá los manda a las tortillas y entonces tienen que comprar una cosa, otra y otra, y entonces al final, ¿cuál es? Entonces le encuentran un sentido práctico a lo que van a aprender. Y no nada más, pues, hacer miles de sumas, miles de restas, miles de cálculos, ¿no? Calcula el área de un rectángulo que mide 10 metros por 4 metros, en lugar de decirle que cuánto nos costaría mandar pintar una pared y cuánto nos costaría comprar un botecito de pintura y cuánto nos costaría por metro pagarle a una persona. Entonces, todo eso es como aplicar en la vida real los contenidos y entonces van a tener sentido y significado para los niños. Me parece muy buena su propuesta, me gusta esta parte que le da un sentido de socioformación. Esto es nuevo para mí, pero me pareció muy interesante. Se lo agradezco mucho. Y también me parece muy interesante el curso de gamificación. Yo ya hasta me quiero apuntar. Se escucha bien, se escucha bien. Muchas gracias. También de manera especial agradezco el detalle del mensaje de la gobernadora de su estado. Más allá de la forma que tiene lo formal, implica que hay un trabajo de gestión en donde estamos haciendo que nuestras autoridades volteen a ver a nuestros maestros. Y eso me parece muy bien. No hay que soltar ese lazo. Hay que continuar con eso para beneficio de nuestro magisterio. Y en particular, pues el magisterio del estado de Tlaxcala. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias a todos.
La maestra Consuelo Luna Ramírez es la directora de regulación académica de la región noroeste. Tenemos el gusto de conocerla y nos consta que ella impulsa la calidad de las ofertas formativas. Es un filtro muy exigente, pero que mire que estamos llegando a este punto. Le agradecemos mucho, maestra. Gracias, maestro Ramón. Bueno, y continuando con el orden del día, en el último punto tenemos la presentación de las acciones de seguimiento y acompañamiento a los docentes participantes de las diferentes ofertas formativas. Adelante. Muy bien. Vamos a continuar con esta presentación de esta reunión de apertura de las ofertas formativas, en donde vamos a dar a conocer cuáles son las ofertas formativas. Antes vamos a mencionar que estas ofertas se derivan. Estoy esperando el cambio de diapositiva. ¿Estoy en eso? Ok, parece que ya quiso cambiar. Se deriva de la Estrategia Nacional de Formación Continua, que articulado con la Estrategia Estatal de Formación Continua, firmada en marzo del 2021. ¿Me escuchan? Sí. Correcto. Derivado de la Estrategia Estatal de Formación Continua, firmada en marzo del 2021, es que trae como resultado en este curso la publicación de la convocatoria, en la cual, pues, dentro de otras cosas, viene el marco normativo, vienen los nombres de las ofertas formativas, los requisitos de inscripción, los procedimientos para la inscripción, y pues ahora viene con algo, pues vamos a decirlo innovador, con un código QR al final, donde simplemente con escanearlo, eso nos va a llevar a un formulario de Google donde ingresamos nuestros datos, se elige la oferta formativa y de esa manera quedamos formalmente inscritos. La calendarización. Hoy, lunes 8 de noviembre, estamos iniciando con el inicio de la conferencia magistral a cargo del doctor Sergio Tobón, con tiempo de duración de 1 hora. Los días 12 y 13 de noviembre, 19 y 20 de noviembre, 26 y 27 de noviembre, 3 y 4 de diciembre, se llevarán a cabo actividades académicas con una duración de 7 horas cada una. Los días del 15 al 18 de noviembre, del 22 al 25 de noviembre, del 29 al 2 de diciembre y del 6 al 9 de diciembre se llevarán a cabo los acompañamientos y orientaciones con un tiempo de duración de 2,5 horas. El día 13 de diciembre vamos a cerrar nuevamente con una conferencia magistral y haciendo esta suma son 28 horas de trabajo sincrónico, 10 horas distribuidas en orientaciones y sugerencias
y 2 horas de conferencia, que hacen un total de 40 horas. El horario será los días viernes de 6 de la tarde a 9 de la noche y el día sábado de las 8 horas a las 12 horas. Se entregará una rúbrica de cada una de las ofertas formativas a los docentes y será parte de la carpeta de evidencias. Voy a continuación a proyectar los nombres de quienes van a acompañar estos coordinadores virtuales de seguimiento. Tenemos a la maestra Andrea Manoat Hernández, a la maestra Rosalba Toquianzi Huerta, a la maestra Estefanía Briones Dumas, al licenciado Sinoé César Saldaña, a la maestra Jade Cepeda Zúñiga, a la maestra Lady Sahara Hernández González, a la maestra Marisela González Dávila y a la licenciada Ana Paula, que será en este caso quien se va a encargar de la parte de auxiliar a todos nuestros coordinadores virtuales de seguimiento. A continuación vienen ya las ofertas que tendremos en este año. La licenciada Andrea Manoat tendrá la comprensión lectora y socioemocional. Rosalba Toquianzi Huerta, comprensión lectora. Estefanía Briones Dumas, equidad de género por parte de la UNAM y de ITESIN. Sinoé César Saldaña, ATPs, AT y tutores. Marisela González Dávila, equidad de género, también va a llevar ATPs, AT y tutores. Jade Cepeda, socioemocional. Lady Sahara Hernández González, TIC. Y Ana Paula, como ya lo mencioné, apoyo administrativo en todos los grupos. El acompañamiento que se va a llevar a cabo con CIFE y con la UNAM será de la siguiente manera. El coordinador virtual de seguimiento, Rosalba Toquianzi Huerta, tendrá a su cargo planeación en secuencia didáctica para la construcción del proyecto escolar. Nancy Sánchez Roldán, planeación en secuencia didáctica para la construcción del proyecto escolar. Estefanía Briones Dumas, evaluación escolar en el aula, tipos y aplicaciones. Andrea Manoat Hernández, equidad de género por parte de la UNAM. Jade Cepeda Zúñiga, clase invertida y logros de los aprendizajes esperados. Lady Sahara Hernández González, gamificación y logro de los aprendizajes esperados. Esas son las ofertas. Esperemos e invitamos a todos los docentes que puedan todavía inscribirse. Adelante, de verdad que es una oferta bastante interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Liud. Bueno, le agradecemos también a la maestra Adriana Goretti López Gamboa, quien es el enlace de la región centro de la Dirección General de Formación Continua, así como la maestra María Isabel García Rivera, que siempre nos ha apoyado en toda esta gestión ante la Dirección General. Bueno, maestros, les agradecemos mucho la presencia de todos ustedes y deseando pues que el inicio, desarrollo y cierre sea de éxito. A nombre del PRODEP les agradecemos y muy buena noche. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. A todos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches a todos. Muchas gracias por todo. Gracias por estar